Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Joan Dark con un nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar la novela visual más esperada del canal, Dramatical Murder. Esta novela visual Boys Love o De amor entre chicos es quizá la más famosa dentro del género, contando con un enorme fandom y varias adaptaciones de la obra original. Su historia es muy interesante a pesar de ser yaoi, tanto así que yo he podido disfrutarla y se ha convertido en mi segunda novela visual favorita. Digo, si he visto cosas tan horripilantes como en Euphoria, ver espadazos es pan comido. En esta primera parte me dedicaré a contar una sola ruta de las 5 disponibles. Esta ruta es quizá la más aburrida, pero es la que contiene la información más relevante que nos ayuda a entender la historia. Conforme vayamos avanzando, las rutas se van a poner más interesantes e irán revelando más misterios, haciendo que valga la pena esa última ruta que cierra con broche de oro. Así que sin más que agregar, vamos a comenzar de una vez. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Al comenzar el juego aparece un mensaje en pantalla diciendo lo siguiente: te he estado esperando desde hace mucho, ven rápido, destrúyeme con tu poder. Después de esto comienza la historia. El protagonista llamado Aoba se encuentra trabajando. Este recibe una llamada de alguien pidiendo unas partes para un modelo de All Might. Explicaré más adelante qué es esto. Rápidamente el tipo que le llama revela la verdadera razón de su llamada. Escuchar la voz del protagonista. El tipo le insiste en querer conocerlo en persona, y Aoba saca provecho de la situación coqueteándole un poco para así poder venderle algunas partes. Aoba cuelga la llamada y suspira cansado de que esto suceda tan a menudo. Personas suelen llamar al negocio, interesadas en algún producto, pero esto es solo una excusa para coquetearle. El protagonista se pregunta, ¿qué tipo de hombre hace eso a otro hombre? De todas formas, recientemente Aoba le ha encontrado el lado bueno, pues saca provecho de estos hombres interesados en su persona para así venderle más productos. Después de esto, el prota explica a qué se dedica. Él trabaja en una tienda de chatarra, en donde venden partes para los All Mates y para otros aparatos como los Coil. Estos últimos son una especie de teléfonos inteligentes que se llevan en el brazo. Seguido de esto, Aoba recibe un mensaje que lleva por nombre Damisela en peligro. Él decide borrar el mensaje y no le da mucha importancia, pensando de que se trata de algún anuncio no por. Después de esto llegan a la tienda 3 niños que suelen molestarlo. Ellos se llaman Kyo, Nao y Mio, aunque realmente los chiquillos no tienen mucha relevancia en la historia. En esta ocasión, ellos lo distraen jugando y sin darse cuenta, Aoba descarga en su Coil el juego que venía en el mensaje que le llegó anteriormente. Antes de que pueda revisarlo, entra a la tienda su jefe, el señor Haga. Este le encarga que vaya a dejar un pedido a cierta locación. Es así que Aoba sale de la tienda portando su mochila. Este checa la hora y son las 3 de la tarde, una hora en la que las calles de la ciudad son muy concurridas. Al abrir la mochila, de ahí se asoma un perrito de pelaje azul oscuro. Este es llamado Ren y se trata de un All Mate. Estos son compañeros tipo androides inteligentes que pueden tener muchas formas de animales y otras cosas. Aoba le pregunta a Ren cuál es la ruta más corta para entregar el pedido, y Ren se la muestra. Seguido de esto aparece la intro del juego. Una vez regresamos a la historia, Aoba dice que lo mejor será ir a pie, pues los medios de transporte no son lo mejor, además de que seguramente estarán congestionados por tanta gente. Luego el prota procede a explicar un poco más sobre el lugar en el que reside. Este es llamado el Viejo Distrito Residencial. Este se divide en zona norte, sur, este y oeste, cada zona contando con algunas diferencias. La casa de Aoba se encuentra en la zona este. La zona norte es como una ciudad fantasma muy peligrosa. El oeste es una zona residencial sin muchas tiendas como en el este. Y en el sur se encuentra el distrito de entretenimiento y compras. Por último, yendo más hacia el norte, incluso más adelante que la zona norte, se encuentra el Platinum Yale. Esta es una zona donde los ricos y famosos van a hacer negocios. Este sitio es un resort, o sea, un lugar turístico con alojamiento. Ahí solo están permitidos miembros selectos, como aquellos pertenecientes a la corporación Towe,
que es una de las 5 compañías más grandes de Japón. La corporación Toei construyó el Platinum Gel cuando compraron parte de la isla de Midorijima. En este sitio se rumorea que abundan los lujos y que hay muchos sitios de entretenimiento alrededor de una torre central llamada la Torre del Óvalo. Solo se puede llegar ahí con una invitación. Por lo tanto, mientras que la gente rica y poderosa vive en Platinum Gel, el resto de la isla parece algo dejada a su suerte. Después de esta explicación, el All Mate de Aoba, Ren, le dice que lo ve muy pensativo. Es aquí cuando finalmente el protagonista describe a los All Mates. Esta es una forma de inteligencia artificial que va de la mano con los coils y otros dispositivos. Algo así como una Alexa pero más inteligente. Además, los All Mates suelen ser usados en un juego online llamado Rime. Como muchos de estos All Mates tienen formas de animales, la gente suele verlos como mascotas o como amigos. Este es el caso de Aoba. Después de esto, el protagonista sigue la ruta que le indicó Ren y llega a un callejón en donde observa a unos tipos que están hablando entre sí sobre cómo la gente está siendo hackeada y forzada a jugar al Rime. Seguidamente, el protagonista explica qué es Rime. Este es un juego de realidad virtual en el que la mente de las personas es transportada. Ahí las personas tienen batallas usando a sus All Mates. Un árbitro llamado Usui está presente en cada batalla para hacer que las reglas se cumplan. El juego había comenzado como algo indie, pero cuando ganó popularidad, Toei fue uno de los mayores patrocinadores, mejorándolo hasta la versión que se conoce hoy en día. El prota sigue su recorrido para dejar el paquete, y entonces observa una multitud, en donde ve a su amigo llamado Kouyaku. Él es conocido como un todas mías, un galanazo al que ninguna chica se le puede resistir. Aoba lo llama por su nombre y Kou se acerca para charlar. Después de esto, Aoba se despide y sigue su camino hasta llegar a la tienda en donde debe de hacer la entrega. Ya en el sitio, de ahí sale una señora chismosa llamada Yoshie, quien comienza a contarle chismes, obvio. Ella le dice que en la zona norte, o sea en la zona fea, existe una pandilla que supuestamente es liderada por un tipo que se escapó de la pena máxima. Ella sigue contando más chismes, pero Aoba ya quiere irse. Tanto así que cuando por fin logra zafarse, ya es de noche. Aoba camina por las calles y unos pandilleros de RIP lo detienen. RIP es un juego que fue muy popular antes de la llegada de Rime. Estos pandilleros lo detienen e intentan quitarle su chaqueta. Aoba es presa fácil, pues él no tiene tatuajes, los cuales son muy comunes entre las pandillas de RIP. De pronto, los tipos salen huyendo cuando llega Mizuki, uno de los amigos de Aoba y el líder de la pandilla más grande de RIP llamada Dry Juice. Aoba y Mizuki charlan, y este último intenta convencerlo de que se una a su pandilla, además de contarle cómo muchos de sus miembros han desaparecido últimamente y cuando regresan no recuerdan nada. Ambos chicos se marchan, y luego una multitud se reúne para ver un juego de Rime. Aoba se acerca para ver, y de pronto ve un destello de luz y una mano que lo toma del rostro. Cuando Aoba se da cuenta, ya se encuentra en el centro de la multitud observando la batalla de Rime, aunque un dolor de cabeza hace que se aleje de la multitud. Seguidamente llegan unos chicos rubios que parecen gemelos, pero no lo son. Se acercan a él. Ellos llevan por nombre Virus y Trip, y son viejos conocidos del protagonista. Lo conocen desde hace mucho tiempo y lo admiran. Ellos forman parte de los Yakuza, pero esto está lejos de causarle miedo al prota, pues en esa ciudad la policía es casi lo mismo que un yakuza. Y hablando de esto último, momentos después llega Akushima, un detective policial que usa un megáfono para amedrentar a los presentes. Junto con él llega un grupo de policías que intentan arrestar a la multitud. Todos salen huyendo, incluso el protagonista. En su camino, este se encuentra con un motociclista que casi lo atropella. Si bien Aoba no lo conoce, al ver sus ojos, le da una vibra muy extraña. El prota finalmente llega a su casa, en donde solamente vive con su abuela llamada Tae. Ella lo recibe con molestia, pues está llegando algo tarde. Juntos comen la cena, y de pronto, Aoba siente un fuerte dolor de cabeza. Esto es algo que le ha pasado últimamente. Él toma unas pastillas que le recetó su abuela, pues ella tiene conocimientos de medicina, y así, el dolor desaparece. Aoba se retira a su habitación,
y sale a tomar aire fresco al balcón. Aquí explica un poco más sobre el contexto de la isla llamada Midorijima. Esta se encuentra en el suroeste de Japón. El Platinum Gel abarca un tercio de la isla y un muro cubre este sitio para evitar que la gente vea su interior. El modo en que la compañía Toei se hizo de gran parte de la isla fue prometiéndole dinero a los residentes para que dejaran sus casas donde se construiría el domo. A pesar de que algunos se opusieron, finalmente aceptaron gracias a las tácticas sucias empleadas por la empresa. Después de esta explicación, Ren le dice a Aoba que lo que descargó por accidente aquella vez que llegaron los morritos cagapalos a su trabajo fue un juego de RPG. Ren analiza el juego y dice que está libre de virus, por lo que Aoba decide abrirlo por curiosidad. En el juego se muestra a una princesa que pide ayuda, y realmente hay poco que hacer, pues el juego muestra un texto diciendo continuará. Al día siguiente, mientras Aoba trabaja, tiene un dolor de cabeza que no ha parado desde la mañana. El señor Haga le pide que haga otra entrega, y así el prota se dirige al sitio. Pasa por el barrio de la pandilla RIP, liderada por Kouyaku. Ahí precisamente se encuentra con su pana, al cual conoce desde hace muchos años. Ambos amigos charlan, aunque Aoba se muestra algo molesto, pues no tienen privacidad, y es que Kou siempre está rodeado de chicas. Precisamente en ese momento hay dos chicas que lo acompañan en cada brazo. Ellas comienzan a molestar a Aoba, diciéndole que su cabello es como el de una chica. Una de ellas intenta tocar su cabello, y en el juego se muestran dos opciones: quitar su mano o dejar que toquen su cabello. Al dejar hacerla, ella lo toca y Aoba se incomoda. Kouyaku interviene y regaña a las chicas, pues sabe muy bien que Aoba odia que le toquen el cabello. Después de esto, el protagonista sigue caminando y encuentra a un tipo que parece ido, pues se encuentra mirando al cielo con los ojos blancos y murmurando algo. Aoba menciona que encontrar a gente así es cada vez más común. El prota sigue caminando por las calles cuando de pronto observa otro destello de luz y comienza a sentirse mareado. Momentos después, Aoba aparece dentro del juego de Rain. Junto con él aparece su All-Mate Ren, quien en este sitio toma una forma humana. Ren le explica que han sido forzados a un combate por un desconocido, siendo un hombre con cabeza de conejo. Inmediatamente decide atacarlos. Aoba le ordena a Ren que esquive los ataques, mientras que el conejo les pide que peleen. Aoba se rehúsa, pues nunca ha jugado Rain. El conejo los sigue atacando, y Aoba y Ren siguen esquivando. De pronto, Ren ataca al conejo, y Aoba le pregunta cómo hizo eso, a lo que extrañamente Ren le responde que él se lo ordenó. Aoba se saca de onda, pero en esta situación no le queda más que concentrarse. Es así que le da más órdenes a Ren, como si en su subconsciente existiera el conocimiento de Rain. La batalla sigue, pero eventualmente Aoba pierde la conciencia. Cuando despierta, se encuentra en la calle junto con Ren. El protagonista no recuerda qué es lo que pasó y de nuevo pierde la conciencia. Ren sale a buscar ayuda y cuando Aoba despierta, se encuentra en su casa junto con el señor Haga, quien lo trajo de vuelta. Aoba le agradece y sube a su habitación para descansar. Él se queda dormido y sueña que está con alguien en la playa. Aoba dice que no recuerda las palabras de esta persona. Seguidamente, Aoba despierta y su amigo Kou está en su casa. Ambos comen juntos con la abuela y luego Aoba le cuenta que las pastillas para el dolor de la cabeza ya no le han funcionado. La abuela le dice que entonces cambiará la fórmula. El protagonista regresa a su habitación y se encuentra a Kouyaku fumando en el balcón. Ambos chicos charlan y Kou le dice a su amigo que su cabello se ve muy bonito. Esto lo nota porque Kouyaku trabaja como estilista. Aoba da un poco de contexto sobre su cabello, mencionando que odia que otras personas lo toquen, pues esa parte en particular es muy sensible. Es así que siempre lo corta a él mismo, a pesar de que su amigo Kou le ha insistido en querer hacerlo. Después de esto, Aoba le cuenta sobre cómo antes fue forzado a una batalla de Rain por un desconocido. Él menciona que en esta batalla no estaba presente el árbitro Usui. Kou responde que no tiene idea de eso, pero que últimamente varios miembros de su pandilla también han sido forzados a batallas de Rain. Después de aquella charla,
Kou se retira y Aoba se queda en su habitación con Ren. El prota recuerda cómo durante la batalla parece haberle dado órdenes a Ren de manera automática, como si algo lo hubiera poseído por unos instantes. Seguido de esto, Aoba recibe un correo avisándole de que hay nuevos modelos de All Might, por lo que Aoba piensa en lo mucho que Ren significa para él, siendo más que una mascota. Aoba le hace una revisión a Ren, conectándolo a su computadora, y ya viendo que todo está en orden, este acaricia su nariz contra la suya, en un gesto de amor que para él se ha convertido en una especie de ritual que hace después de cada chequeo. Ya al día siguiente en el trabajo, Aoba se dirige a su jefe para decirle que desea hacer la entrega él mismo, aquella que no pudo realizar el día anterior. El señor Haga le dice que él ya se adelantó e intentó hacer la entrega, pero que no encontró a la persona. Es como si todos los datos de la entrega hubieran sido falsos. A pesar de eso, la persona que hizo el pedido sí depositó el dinero. El señor Haga se marcha y Aoba se queda solo en la tienda. Momentos después llegan los niños fastidiosos y Aoba sale a regañarlos. Es así que de pronto algo cae del cielo. Es una persona, un hombre que porta una máscara de gas. El hombre se pone de pie y se dirige a Aoba como Master o como su maestro. Este güey le dice al prota que ha llegado hasta ahí siguiendo su voz. Aoba se queda muy confundido y el tipo extraño le dice que él fue el que lo trajo de vuelta después de aquella batalla de Rain. Este hombre se hace llamar Claire. Aoba le sigue diciendo que él no es su maestro y que no lo conoce. Este le dice que tiene cosas más importantes por hacer, a lo que Claire pregunta, ¿a dónde vas? El prota responde que a su casa. Claire dice, entendido. Entonces saca de su bolsillo un paraguas. Ante esto el juego nos ofrece dos opciones, preguntar, ¿por qué llevas un paraguas? O, ¿acaso eres mago? Cuando se elige la segunda opción, el tipo responde, no soy mago, soy Claire. Después de esto, se marcha. Aoba regresa a su casa y en el camino visita a su amigo Mizuki, quien se encuentra en su tienda de tatuajes. Aoba le entrega un pedido y después el prota da un poco de contexto sobre este sitio. Esta tienda de tatuajes sirve como una base para la pandilla más grande de RIP llamada Dry Juice, de la cual Mizuki es el líder. Seguidamente, él mismo invita al protagonista a tomar una bebida, ya que la tienda cuenta también con un pequeño bar. Juntos platican y Mizuki le cuenta que últimamente las ventas han bajado desde que comenzaron las desapariciones de los miembros. También menciona que escuchó rumores de que son las pandillas de Morphine quienes han estado raptando a los miembros de Dry Juice. Durante esta plática, Aoba recibe una llamada de la doña chismosa Yoshie. Ella le pide que vaya urgentemente a ver a su abuela, por lo que Aoba se marcha y se dirige a la tienda de Yoshie. Ya ahí, encuentra a su abuela que está como si nada. Yoshie le dice que previamente ella se había colapsado, y la abuela Tae responde que solo están exagerando. Aoba se lleva a la abuela de regreso a casa, y al día siguiente la lleva al hospital. Después de esto el protagonista va a trabajar, entonces recibe un correo de su amigo Kouyaku. En este le dice que Mizuki ha estado actuando extraño últimamente. Entonces Aoba se dirige al baño para echarle una llamada a Mizuki. Este contesta, pero actúa de forma normal y dice que todo está bien, por lo que Aoba decide regresar al trabajo. Después de ahí, regresa a su casa, pero encuentra algo muy extraño. La puerta está abierta. Aoba entra muy temeroso de que le haya pasado algo malo a su abuela, pero rápidamente se tranquiliza al encontrarla dormida. Cuando el protagonista entra a su habitación, nota que está completamente desordenada. La peor parte es que hay un tipo desconocido ahí en su habitación. Este tipo está usando la computadora, por lo que Aoba le pregunta muy molesto quién es. El tipo le responde de manera muy calmada diciendo, ¿que no sabes quién soy? Entonces este le hace recordar que se trata del mismo hombre conejo que lo atacó en Rain. Aquí se explica que aquellos ataques sorpresas en Rain se les conoce como ganking o ganqueo. Este es un término muy utilizado en los videojuegos para los ataques sorpresa. Seguidamente, el tipo extraño se pone muy pesado, preguntándole cómo es que lo venció y qué habilidad usó. Aoba se queda muy confundido porque no recuerda nada de aquella batalla.
El tipo se molesta pensando que solamente se está burlando de él y entonces amenaza con golpearlo si no le cuenta cómo lo venció. Además le exige una revancha. Aoba se defiende diciendo que él ni siquiera juega Rain. Esto hace enfurecer más a aquel tipo y este amenaza con quitarle lo más preciado para él, o sea, borrar todos los datos de su All-Mate Ren. Aquí el juego nos deja escoger entre dos opciones: pelear con el tipo o decirle: ¿qué acaso tienes 12 años? Al elegir defenderte, el tipo le hace una llave a nuestro protagonista y entonces lo amenaza diciendo que si no pelea contra él en Rain, le hará daño. De nuevo, el juego nos ofrece dos opciones: escuché a alguien en las escaleras o escuché a alguien en la azotea. Al elegir la primera opción, Kouyaku entra a la habitación y salva a su compañero peleándose con aquel tipo a golpes. Después llega el tipo de la máscara de gas llamado Claire y por último entra la abuela a la habitación. Ella los regaña diciendo que hacen demasiado ruido. Todos los chicos bajan regañados y se sientan en la mesa. Luego, la abuela les prepara té y galletas. Todos comen a gusto y cuando Claire lo hace, no se quita la máscara. Las galletas desaparecen mágicamente frente a él. Después, Kouyaku le pide a Aoba que hablen a solas. Ya cuando están ahí, este le pregunta si habló con Mizuki. Aoba le responde y después, Kou menciona que su pandilla tuvo un conflicto con la pandilla de él, la de Mizuki y los Dry Juice. Lo extraño es que Mizuki no detuvo la pelea como suele hacerlo, por lo que Kou fue quien la detuvo. Él narra que después de esto se acercó a Mizuki y el tipo estaba muy molesto y le dijo que lo dejara en paz. Al escuchar esta historia, Aoba supone que tal vez Mizuki esté así debido a las desapariciones que ha tenido su pandilla últimamente. De pronto, mientras ellos tienen esta plática privada, aparece un cubo flotando. Este es el All-Mate del chico raro. Este cubo escucha la plática y se devuelve con su dueño. Este último dice que su nombre es Noise. Después de esto, Kouyaku y Noise discuten y la abuela los regaña. Noise se marcha y también Claire, quedando únicamente Kou y Aoba, quienes charlan otro rato más. Kouyaku dice que Noise pertenece a la pandilla de los Rough Rabbits. Esta pandilla no es del juego de Rip, como las de él o la de Mizuki. Este es un equipo del juego Rain. Después de aquella charla, Kouyaku se despide y se marcha. Aoba procede a descansar en su habitación. Al día siguiente en el trabajo, el protagonista recibe una llamada pero nadie le contesta. La persona le cuelga inmediatamente. Después de esto, llegan los niños fastidiosos y seguidamente llega Noise. Los niños cambian su enfoque tratando de fastidiarlo a él, pero este se defiende esquivándolos y fastidiándolos de vuelta. Él toma a la niña y le besa la mano. Obviamente la niña se asusta y se avergüenza, pero sirve para que los niños los dejen en paz un rato. Una vez que están a solas, Noise le pide a Aoba que se una a su equipo. Aquí se ofrecen dos opciones: lo rechazo calmadamente o le digo que se vaya mucho a la Gaber. Al escoger esta segunda opción, Noise simplemente responde con lo siguiente: entonces supongo que tendré que regresar todos los días hasta que digas que sí, ¿sabes? Antes solía ser muy fuerte. Aoba le responde que se equivoca de persona y entonces Noise dice: como sea, en realidad no vine a eso, sino a decirte que habrá una pelea de Rain aquí cerca dentro de unos minutos. Es así que Noise lo toma del brazo y lo lleva hacia un callejón en donde hay una multitud reunida. Ahí, Noise le insiste una vez más en que peleen. En eso llega Kouyaku y su pandilla, quien rápidamente se hacen de palabras con Noise y su equipo. Esta es una batalla entre una pandilla de Rain y una de Rip. Los dos tipos están a punto de pelearse a golpes, y aquí se ofrece la opción de llamarle la atención a Kouyaku o a Noise. Al elegir la primera, Aoba le llama la atención a Kou. Este le dice que se calme, pero este responde que no permitirá que un tipo como ese hable mal de él. Los dos grupos comienzan a pelearse a golpes. Algunos incluso intentan atacar a Aoba. Este logra esquivar los golpes y momentos después llega Akushima al sitio, aquel detective policial con el megáfono.
Es así que todos los involucrados salen corriendo. Kou toma la mano de Aoba y escapan por un callejón. Ya a solas, Aoba le pregunta qué onda con Noise, pues él no entiende cómo lo forzó a tener una batalla de Rain hace tiempo. Aoba también le explica que durante la misma, escuchó una voz en su cabeza que le daba órdenes a Ren. Kouyaku intenta calmarlo y le pide que no le dé mucha importancia. Después, el prota se preocupa porque dejó su trabajo así de imprevisto. Es así que le llama a su jefe, el señor Haga. Aoba le pide disculpas y así termina la llamada. Después de esto, Kou y Aoba visitan el territorio de Dry Juice. Lo extraño es que no hay nadie ahí. Está totalmente desolado por alguna razón. Además, el logo de la pandilla está cubierto por el logo de Morphine. Los chicos siguen recorriendo los callejones y encuentran más símbolos de Morphine y algunos rastros del líquido rojo. Momentos después, llegan los gemelos que no son gemelos, Virus y Trip. Ellos están investigando lo ocurrido, pero dicen que no saben nada. Seguidamente, llega la policía y les apuntan a los presentes. Los gemelos dicen que a la cuenta de 3 todos salgan corriendo, y así lo hacen. Los polis les disparan, pero milagrosamente todos salen ilesos. Los gemelos noquean a algunos polis que estaban en su camino, y les piden al otro par que se escapen. Así lo hacen, y ambos se separan. Ya cuando Aoba está a solas, recibe un mensaje de la damisela en apuros. Es un mensaje del mismo remitente que le había llegado antes cuando descargó aquel juego. Este mensaje lleva por nombre: por favor, sálvame. Aoba borra el mensaje sin darle mucha importancia, pero de pronto comienza a llegarle el mismo mensaje una y otra vez. Aoba despierta a su All-Mate Ren, el cual lo lleva en su mochila. Ren analiza el mensaje y le dice que no tiene ningún virus. Es así que Aoba decide abrirlo, y así se detienen todos los mensajes que le estaban llegando. En el mensaje no hay nada, pero al abrirlo se descarga un juego, aquel que ya había visto antes. En el personaje se mueve solo y el juego muestra como unos murciélagos que raptan a una señora anciana. Seguido de esto, el juego dice que continuará. Aoba no entiende de qué se trata y mejor se regresa a su casa, pero en el camino se queda sobrepensando en el juego. Tal vez tenga un significado. ¿Y si aquella anciana era su abuela? Aoba le llama para saber cómo se encuentra, pero ella no responde. El protagonista se regresa a su casa a toda prisa, y ya cuando llega ahí, esta está oscura. Al entrar, se tropieza con un cuerpo. Aoba voltea hacia atrás, pues siente la presencia de alguien. Efectivamente, hay un tipo ahí parado. Aoba está muy asustado y le pregunta que qué le hizo a su abuela. El tipo no le responde y de pronto varios tipos someten a nuestro protagonista. Ellos lo golpean y Aoba pierde la conciencia. Cuando Aoba despierta, no sabe en dónde se encuentra. Frente a él está aquel tipo que lo raptó. El prota se encuentra amarrado a una silla. El tipo frente a él no dice ni una sola palabra y después le pide a sus secuaces que desaten al chico. Los tipos siguen las órdenes del hombre, a quien llaman Mink. Después, ellos someten a Aoba y comienzan a desvestirlo. Esto no pasa a mayores porque el prota pierde la conciencia. Ya cuando se recobra está en una cama y tiene sus prendas puestas. Él no recuerda lo ocurrido. Aoba siente un fuerte dolor de cabeza, pero no encuentra las medicinas de su abuela, pues no tiene su mochila a la mano. Momentos después entra a la habitación un tipo rubio que le dice: no podemos desobedecer las órdenes de Mink, pero en este momento no estoy siguiendo sus órdenes. Eres Aoba de Humdrum Young, siendo el lugar donde trabaja. Te dejaré ir, pero déjame escuchar tu voz una vez más. El tipo revela que es él el que solía llamarle al trabajo para escuchar su voz. Tipo le apunta a la cabeza con un arma y se pone todo horny. En ese momento, entra Mink a la habitación y regaña a su discípulo. Luego, se lleva a ambos a la habitación donde antes habían sometido a Aoba. Ahí están otros miembros del clan. Mink castiga a su discípulo golpeándolo y después lleva a Aoba de regreso a la habitación donde despertó. El tipo se le queda viendo sin decir una sola palabra y después le muestra su medicina. Aoba le pide que se la dé, pero Mink le dice: esto no se consigue en una farmacia.
Aoba le explica que esa medicina es una creación de su abuela. Momentos después entran 2 miembros del clan quienes arrastran a 2 hombres. Estos últimos tienen un tatuaje de morfina en el cuello, el cual está sobrepuesto sobre el símbolo de Dry Juice. En eso, Mink le explica al prota que esos 2 tipos estaban en su casa antes de que ellos llegaran. Mink le dice que él y su pandilla no tienen nada que ver con el rapto de su abuela, así que le ofrece ayudarlo para encontrarla, solo que le pide una condición, que él haga todo lo que le pida. Entonces Aoba se pregunta, si Morfín llegó antes que ellos, entonces no sé dónde puede estar mi abuela, no puedo encontrarla por mi cuenta. Mink le pregunta, entonces, ¿estás a bordo? El juego nos presenta 2 opciones, rechazar el trato o decirle, no tengo opción. Al elegir esta última opción, Mink le pide a Aoba que se aliste, ya que van a salir. Este le entrega sus medicinas y después una cacatúa color rosa, que es el All Mate de Mink, le entrega su bolsa a Aoba. Este toma su coil y le llama a Kouyaku para decirle que lo espere en el trabajo para poder contarle todo. El prota sale de aquel lugar y se da cuenta que se encuentra en la parte norte de la isla. Atando los cabos, Mink es el hombre del que hablaba la vieja Yoshie. Ella decía que en esta zona existía una pandilla liderada por un tipo que escapó de la pena máxima. Mink y Aoba se dirigen a la zona este donde vive este último. Mientras caminan, Mink se mantiene muy serio como siempre. Aquí se ofrece la opción de quedarse callado o decir algo. Al elegir la segunda, Aoba piensa, solo debo seguirlo para encontrar a mi abuela. Así ambos caminan juntos y llegan a su lugar de trabajo, en donde se encuentran con Claire. Este último le dice a Aoba que anoche escuchó su voz a lo lejos, y entonces se ofrece la opción de pedirle a Claire que vayan adentro de la tienda o contestarle, ¿de verdad me escuchaste? Si elegimos la primera opción, entonces Aoba y los demás entran a la tienda, en donde los esperan el señor Haga y Kouyaku. Este último reconoce a Mink y le pregunta, ¿eres el líder de Scratch, no? Aoba jamás había escuchado hablar de esto, por lo que Kou le explica que esa es una pandilla formada por exprisioneros. Kou se pone algo agresivo con Mink y le dice, ¿por qué no mejor te vas? Este le responde, no estás en posición de hablar. Kou le dice, ¿disculpa? Si le pones un dedo encima a Aoba. Mink lo interrumpe diciéndole que no es de su incumbencia. Ambos discuten y el señor Haga interviene para calmar las aguas, invitando a todos a que pasen a la parte trasera de la tienda. Ya sentados ahí y algo más calmados, Aoba explica todo lo que sucedió respecto a su abuela, exceptuando, claro, la parte en la que Mink lo capturó. El prota le dice a Kou que Mink podría saber dónde se encuentra su abuela y así lo convence a regañadientes para que confíe un poco más en él. De pronto, el cubo All Mate de Noise entra a la habitación. Mink tiene una idea y le pide a Aoba que convenza a Noise para que se les una, ya que seguramente le será útil tener a alguien con sus habilidades en informática. Aoba se comunica con el All Mate de Noise. Este último entra a la habitación y se sienta con ellos. Todos juntos piensan en un plan, preguntándose en dónde podrían esconder a tanta gente capturada. La planeación es algo rocosa, pues ninguno se lleva bien entre sí. Al final concluyen que la abuela se la llevaron a un sitio llamado Keisen. Este se encuentra en la zona norte. Claire dice que él conoce el área y les sugiere a todos que vayan juntos. Todos comienzan a discutir y de pronto Aoba los detiene con su voz. Este los convence. El prota da un poco de contexto al lector sobre lo que es Keisen. Esta es una ciudad fantasma que se encuentra en los límites y que la misma está cubierta de basura. Después de esto, los chicos se dirigen al sitio en cuestión y ya cuando llegan ahí, Aoba piensa que el lugar se ve muy similar al que aparecía en el juego que le llegó por los mensajes. Claire los guía a todos y entonces llegan a un basurero. El mismo tiene una enorme bodega. Claire dice que escuchó un ruido y entonces todos se esconden. Noise saca su laptop con la que ha estado ingresando a las redes y obteniendo información crucial. Este comienza a borrar toda la evidencia de que ingresó a la red y aquí aparecen 2 opciones: caminar hacia Noise para ver lo que está haciendo o simplemente mirarlo. Cuando se elige la segunda opción, Aoba deja a Noise trabajar sin molestarlo.
El prota acompaña a los demás dentro del almacén, en donde rápidamente son emboscados por un montón de tipos vestidos de negro que tienen los ojos brillantes. Estos tipos se abalanzan contra los chicos. Rápidamente al sitio llegan algunos miembros de la pandilla de Kou, llamada Benishigure. Es así que ambos bandos se pelean a golpes. Entre el desmadre, Aoba se pregunta dónde estará Claire, a lo que se ofrecen dos opciones, buscarlo o gritar su nombre. Cuando se elige la primera, Aoba grita para llamar la atención de los tipos de negro. Kouyaku le agradece pues le quitó a varios tipos que tenía encima. Además, notan que estos tipos son miembros de Dry Juice. Aoba, Mink y Claire se escapan de la multitud, mientras que Kou se queda dando pelea. Los tres chicos corren por un pasillo y encuentran a más hombres. Mink los noquea y este le pide a Claire que lo ayude a distraerlos para que así Aoba pueda seguir avanzando en su búsqueda de la abuela. Aquí se ofrecen dos opciones, que es pensarlo dos veces o seguir por tu cuenta dejándolos atrás. Aoba los deja atrás, confiando en que podrán salir bien librados de la situación. Este corre por el pasillo y atraviesa una puerta que lo lleva afuera del almacén. En este lugar encuentra varios autos estacionados y observa a varios hombres que se están llevando a su abuela. Aoba grita y uno de los hombres que se llevaba a la abuela se acerca hacia él. Este hombre se quita la capucha que lleva puesta y revela su rostro, siendo este Mizuki. Aoba le pregunta el por qué está haciendo esto, a lo que Mizuki responde que Dry Juice resucitó gracias a Morphine. Aoba se sorprende por el cambio de actitud de Mizuki, no es el que él conoce. Mizuki le dice que siempre lo rechazó cuando le pidió que se uniera a su pandilla, pero una vez más se lo pide. Aoba lo rechaza de nuevo y piensa lo siguiente: este definitivamente no es el Mizuki que conozco. Mizuki toma de rehén a la abuela, poniendo un objeto filoso en su garganta. Este le pide a Aoba una vez más que se una a su pandilla, pero él se sigue rehusando. Cuando Mizuki está a punto de desvivir a la abuela, Aoba le pide que se detenga. Además se lanza contra él y lo toma del brazo. Mirándolo a los ojos se dice a sí mismo: Aoba, piensa. El prota recuerda que esta sensación es muy similar a la que tuvo cuando le dio órdenes a Ren en el juego de Rain. Pero esa no fue la primera vez que se sintió así. Él recuerda que sintió algo muy similar tiempo atrás. Seguido de esto, Aoba se encuentra en la tienda de Mizuki. El sitio está lleno de clientes, lo cual es muy raro. Ninguno de ellos tiene cara, sus bocas son grandes, sus lenguas salen como gusanos. Todos hablan de cómo el juego de Rip es una miércoles, mientras que Rain es lo mejor. Aoba encuentra estas voces insoportables y se pregunta si esto es un sueño, aunque tiene la certeza de que se ha sentido así antes. Aoba se cubre los oídos y no soporta el ruido. Todo a su alrededor se vuelve más demoníaco y él piensa: ojalá todo sea una pesadilla. Al mirar alrededor, encuentra un rostro humano. Aoba corre hacia él, lo sigue a la salida de la tienda y se da cuenta de que esta persona es Mizuki. Él se encuentra llorando y pidiendo ayuda. Ahora, el entorno cambia y las escaleras en donde estaba sentado el Mizuki se llenan de líquido rojo. Luego Mizuki dice: no sé qué hacer respecto a Dry Juice. Amo a Rip, es lo más divertido que he tenido. Por eso es que tengo que pensar en el futuro. ¿Qué tengo que hacer para que todos se diviertan? ¿Qué tengo que hacer para que nadie se sienta excluido? Pensé que sería suficiente si tratara a mis chicos como a mi familia. Cuando Aoba escucha estas preocupaciones, él intenta consolarlo diciendo que Dry Juice es la pandilla más grande. Ante esto, Mizuki dice que eso ya no importa, pues Rain es un juego más popular. La gente ya estaba aburrida de Rip. Últimamente ya no hay nuevos miembros, al contrario, todos se marchan poco a poco. Mizuki dice: un hombre vino diciendo que estaba con Morphine y nos invitó a unirnos. Él me presentó a otros miembros y pensé que no sería tan mala idea. En estos recuerdos escuchamos a Mizuki decir que le mintieron. Este habla con otra persona y grita de dolor. Mizuki se muestra sufriendo. Aoba intenta calmarlo, pero al tocarlo tiene nuevas visiones. El prota tiene un dolor de cabeza y de pronto vuelve al presente. Ahí observa que ahora su abuela está a salvo. Mizuki está en el suelo y todos sus amigos están ahí parados como si nada. Aoba se siente aliviado y le pide a su abuela que vayan a la casa. El prota cae inconsciente y cuando despierta ya está en su habitación.
De nuevo siente un dolor de cabeza y decide bajar a la cocina, en donde se encuentra a Kouyaku, Noise y Claire, mientras que Mink está sentado en el sofá. Los chicos saludan al prota y pregunta qué fue lo que ocurrió con Mizuki. Kou le responde que él y otros miembros de Dry Juice se encuentran en el hospital inconscientes aún. Aoba se pone a recordar el pasado y dice que solía jugar a Rain. Eso explicaría el por qué sabía pelear dentro del juego, pero aún así no se explica cómo es que se olvidó de eso precisamente. Es extraño que alguien se olvide únicamente de una parte de su vida. Los chicos comen juntos y al terminar, Aoba le pregunta a su abuela si Mizuki fue quien la capturó. Ella le responde que sí, que le había pedido que fuera con ella porque le iba a mostrar algo importante sobre Aoba. Es así como la abuela terminó en el auto capturada. Aoba le pregunta el por qué la habrá raptado a ella en específico, a lo que la abuela se pone en modo seria y decide contarle algo muy importante. Ella supone que Mizuki estaba siendo controlado por la pandilla de Morphine, ya que esta trabaja para la corporación Towe, la misma que construyó Platinum Jail. La abuela cuenta que en el pasado llegó a trabajar para Towe fuera de la isla. Ella dice que su trabajo consistía en estudiar cómo las sustancias recreativas podrían influenciar la capacidad del cerebro para recuperar funciones perdidas. Lamentablemente sus estudios fueron empleados con otros fines, pues lo que Towe buscaba era una forma de controlar la mente de las personas. Fue entonces que ella encontró un documento con varias páginas que hablaban sobre cómo reescribir la personalidad de alguien y que ésta se convierta en otra persona. Al descubrir esto, la abuela renunció y fue cuando se vino a vivir a la isla. Después de esto, ella recibió mensajes de parte de la corporación Towe que le pedían que regresara a terminar su investigación. Obviamente ella se rehusó. Después de esta revelación, las cosas comienzan a hacer sentido para el prota. La corporación Towe fue quien estuvo raptando a los miembros de Dry Juice para experimentar con ellos y volverlos zombies. Parece que el objetivo principal de Towe es controlar a toda la isla. Aoba dice, tenemos que hacer algo. A lo que la abuela le dice una última cosa respecto a la pérdida de conciencia que tuvo hace poco en el enfrentamiento con Mizuki. Ella revela que aquella visión que confundió con un recuerdo era en realidad la propia mente de Mizuki. Ella dice que Aoba tiene la habilidad especial de entrar en la mente de las personas. Esta habilidad es llamada Scrap y se activa con su propia voz. Ante esta revelación, Aoba comienza a recordar incidentes similares a lo ocurrido con Mizuki. Recuerda cuando hablaba por teléfono con aquel cliente que solo quería escuchar su voz. El prota recuerda que es como si él hubiera forzado a aquella persona a comprar mercancía. También recuerda cuando todos estaban reunidos para planear salvar a la abuela. Todos estaban discutiendo y nadie hacía caso, pero Aoba les llamó la atención y ellos inmediatamente se calmaron. La abuela menciona que cuando Aoba entra en la mente de las personas, es como entrar al lado más indefenso de un ser humano, en el que es posible destruir la mente. Después de esto, ella concluye que quizás pusieron una trampa en la mente de Mizuki para que así cuando Aoba entrase, cayera en coma. La plática continúa con la abuela diciendo que Aoba es lo que Towe ha intentado crear con sus experimentos. El tipo llamado Towe planea controlar la mente de las personas con un evento masivo transmitido desde Platinum Jail hacia toda la isla, en el que ella cree harán uso de luces y sonidos con este fin. Después de estas revelaciones, el grupo de chicos planea ir a Platinum Jail. La abuela dice que el señor Haga los puede llevar, pues ella menciona que cualquier anciano de la isla seguramente conoce el camino hacia aquel sitio. El grupo de chicos se marcha, a excepción de Kou. Aoba y su abuela se quedan solos y ahí aprovecha para hacerle más preguntas. Ella da más información relevante, diciendo que hace mucho tiempo Aoba fue hospitalizado a causa del juego de Rain. La policía y las autoridades dijeron que tuvo una contusión en la cabeza y que por eso perdió la memoria, pero la abuela narra que aquel día cuando lo visitó en el hospital, encontró a una enfermera inconsciente al lado de su cama. Aquella vez, Aoba durmió por 2 días enteros. Al despertar, ni él ni la enfermera recordaban nada de lo ocurrido. Fue desde aquella vez que Aoba comenzó con los dolores de cabeza. La abuela concluye que seguramente Aoba usó el poder de Scrap en la enfermera.
También ella dice que a partir de ahí, ella comenzó a darle las medicinas para controlar sus dolores. La abuela dice que el scrap es un poder destructivo, pero también depende del cómo se use. Y eso dependerá si él se encuentra en buenos términos consigo mismo. Ahora que todas sus dudas han sido resueltas, el protagonista promete ir a Platinum Jail y volver a casa sano y salvo. La abuela le da unas pastillas con una nueva fórmula para aliviar sus dolores de cabeza. Luego el prota sube a su habitación y se acuesta a dormir. Pero toda esta nueva información le quita el sueño. El juego nos deja elegir entre hablar con Kouyaku o con Mink. Al elegir la primera, Aoba baja las escaleras y ahí se encuentra a Kou. Este último le dice que no se culpe por lo que le pasó a Misaki y le pide descansar, pues debe de estar preparado para entrar a Platinum Jail. Después de esta charla, el prota se siente más tranquilo y entonces se va a su habitación a dormir. Ya cuando Aoba despierta, este recibe una llamada del rubio llamado Virus. Este le dice que no se alarme, pues la policía está en su camino al domicilio. Es así que le pide huir de su casa lo más pronto posible. Momentos después, llega el detective Akushima y está gritando en su megáfono. Este le pide a todos los de la casa que salgan, pues presentan varios cargos. Aoba baja las escaleras y se encuentra con todos sus amigos, el señor Haga e incluso con la señora Yoshie. La abuela piensa que tal vez Toue sabe todo esto y por eso mandó a los policías por ellos. Los jóvenes salen huyendo por la puerta trasera y la policía los ve, así que comienza una persecución entre los callejones de la ciudad. Los chicos se separan para despistarlos y este es un momento crucial en la historia, pues aquí se define en qué ruta te encuentras. En esta ocasión, al separarse, Kouyaku y Aoba corren por el mismo callejón. Ya cuando están a salvo, el protagonista recibe un email de aquel juego. Esta vez se muestra a un caballero dentro de una mazmorra, en la que abre un cofre. Este encuentra una llave y luego abre una puerta. Este toma una esfera de luz y el juego termina mostrando una invitación a Platinum Jail. Aoba piensa que este juego predijo la captura de su abuela, por lo que seguramente este gameplay también tendrá algún significado en particular. Segundos después, recibe otro correo. Esta vez es de parte del señor Haga. Este le muestra un mapa para entrar a Platinum Jail. Los dos chicos que están juntos siguen estas indicaciones y llegan hasta aquel sitio, encontrándose ahí con el señor Haga. Él les entrega unas pistolas eléctricas para que se puedan defender y les indica un pasadizo subterráneo que antes se usaba para transportar materiales de construcción. Ellos siguen este camino y llegan a la entrada de Platinum Jail, donde son recibidos con música y fuegos artificiales. Seguidamente un tipo disfrazado de panda les da la bienvenida al que es el parque de diversiones más grande de todo Japón. Frente a ellos hay 5 puertas. El panda de manera aleatoria les indica por cuál puerta deben de cruzar y así ellos siguen las instrucciones. Al atravesar la puerta, el sitio al que han llegado es uno que parece como algo tradicional, como si estuvieran en un festival japonés. En este sitio hay ausencia de luz natural. Siempre parecerá de noche para dar esa vibra de fiesta. En el centro del lugar se encuentra la torre de óvalo. Los chicos quedan asombrados y momentos después se les acercan unas chicas que comienzan a coquetearles y los invitan a una fiesta. Conociendo a Kou y sus dotes de Don Juan, este no deja pasar la oportunidad, aunque más bien es un plan para sacarles algo de información. Al menos eso es lo que le cuenta a Aoba discretamente. Este último se queda explorando un poco el entorno y al no saber a dónde ir, revisa la invitación que previamente le había llegado con el gameplay del jueguito. En esta invitación se muestra un mapa que marca el punto donde podrán hospedarse. El chico se dirige ahí y llega a un apartamento muy bonito. Ya estando tranquilo, este decide mandarle un mensaje a Kou, pero este no responde. Aoba se queda dormido en el sofá y tiempo después llega Kou. El prota despierta y le pregunta qué información sacó de las chicas, a lo que Kouyaku no responde. Aoba se molesta porque sabe que solo fue una excusa para acostarse con las chicas, pero Kou tiene una actitud muy extraña, como evasiva. Este sube rápidamente a su habitación, dejando a Aoba con más preguntas que respuestas. Al protagonista no le queda más que ir a dormir. Al día siguiente, este escucha unos ruidos y se para rápidamente para ver que Kou ha salido del apartamento.
Aoba decide seguirlo en secreto hasta llegar a un edificio en el que Kou se encuentra con una de las chicas de la noche anterior. Aoba se acerca a este sitio e intenta ingresar, pero un guardia en la puerta le dice que solo entran los miembros autorizados. Momentos después, llega un chico random, quien se hace pasar como un conocido de Aoba, y así juntos entran al lugar. Este sitio por dentro es como una discoteca, hay gente bailando y música muy fuerte. Cuando Aoba le pregunta el por qué lo ayudó, él le responde que básicamente le hizo un favor sin esperar nada a cambio. Este chico con voz de femboy le entrega una tarjeta de acceso para que así ya no necesite de su ayuda. Entonces se marcha. Aoba se queda pensando que el tipo se miraba algo sospechoso y momentos después comienza a sentirse mal. Rápidamente las cosas hacen sentido para él, concluyendo que seguramente las luces de la disco tienen algo que ver, pues él recuerda que había un mito de que las luces tenían fotonarcóticos, o sea, causaban lo mismo que una DROGA. Aoba cae al suelo inconsciente y al despertar, la gente está muy molesta porque está en medio de la pista, aunque momentos después cae inconsciente de nuevo. Es entonces que tiene alucinaciones, en donde observa a un hombre que le extiende los brazos y le dice: destruye todo. Aoba despierta y Kou lo está ayudando. Kouyaku carga a Aoba en su espalda y se lo lleva de vuelta al apartamento. Este lo deja en su cama y toma asiento. Kou se queda algo pensativo hasta que finalmente dice: ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué hacías ahí? El prota se queda pensando un rato sin saber qué responder, y entonces le responde con la misma pregunta a Kou. Este se sorprende. Aoba le revela que él lo siguió y le dice que entró gracias a un tipo que vestía un kimono. Al escuchar esto, Kouyaku le pide que no vaya ahí de nuevo. Él no le da explicaciones y simplemente se va de la habitación. Aoba se queda algo preocupado por su amigo, pues nunca antes había tenido esa actitud. Momentos después se queda dormido y al despertar escucha que hay alguien tomando un baño. Obviamente es Kouyaku, por lo que Aoba decide esperarlo fuera para disculparse por haberlo seguido. Cuando Aoba se acerca al baño, encuentra que la puerta está entreabierta. Este echa una mirada y nota que Kouyaku tiene un enorme tatuaje en la espalda, además de muchas cicatrices. El prota regresa a su habitación y se pone a pensar en que solo conoció a Kouyaku cuando eran niños y que realmente no conoce al Kou actual, pues este último estuvo un buen tiempo fuera de la isla. Unos segundos después, el susodicho entra a la habitación, por lo que el protagonista le pregunta qué es lo que está escondiendo. Además le dice que en realidad no sabe qué sucedió con él en el tiempo que estuvo fuera de la isla. Kou le responde que no puede contárselo, pues solo intenta protegerlo. Este se marcha y Aoba se queda pensando en el pasado, cuando Kou lo protegía y jugaban juntos. Él entiende que tal vez Kou diga la verdad cuando dice que, a pesar de herirlo, este solo intenta protegerlo, pues tiene la misma mirada de cuando eran niños y le decía esa frase. Después de esto, el prota se dirige a la habitación de Kouyaku para hablar con él, pero entonces se da cuenta de que este ya no está ahí. Es así que, asustado, decide salir a buscarlo por las calles, llegando hasta la discoteca. El tipo femboy del kimono vuelve a aparecer por ahí y comienza a hacerle la plática al prota. Este último dice que está buscando a su amigo, y entonces el femboy se ofrece a ayudarlo, aunque Aoba lo rechaza, por lo que el tipo se marcha. Luego, Ren le dice a Aoba que escuchó a Benny que estaba cerca. Benny es el All-Mate de Kouyaku. Ellos deciden buscarlos, y de pronto comienza a llover. El protagonista decide regresar a su apartamento y sube a su habitación. Momentos después, Kouyaku llega al apartamento, y él está todo mojado con una expresión muy seria. Este se le acerca a Aoba, y aquí podemos decir algo o solamente mirarlo. Al hacerlo primero, el protagonista le ofrece una toalla para secarse, pero Kou lo toma de los brazos y le pregunta: ¿qué crees que haces? ¿Qué fue lo que le dijiste a él? Aoba estaba muy confundido, y Kou se pone muy agresivo, tumbándose encima de él sobre la cama. Una vez más, Kou le pregunta que qué fue lo que le dijo al femboy, pero Aoba sigue muy asustado. Kou lo muerde en el cuello y comienza a manosearlo. Aoba le pide que se detenga, y entonces comienza a tener visiones de un chico que le pide que destruya a Kouyaku.
Kou le hace una payaringa al protagonista, y este último se pregunta si de verdad es un hombre o un simple juguete para su amigo. Aquella visión del chico que extiende sus brazos y le pide destrucción vuelve a aparecer en la mente del prota. Este último habla con su voz alta, pidiéndole a Kou que se detenga. Es así que Kouyaku vuelve en sí, y entonces Aoba aprovecha para golpearlo. Ambos chicos se quedan en silencio, y Aoba le pregunta, ¿por qué no dices nada? Kou aparta la mirada y se va de la habitación muy apenado. Aoba se queda en la habitación pensando sobre lo que acaba de ocurrir. Este recuerda lo que le dijo su abuela, concluyendo que acaba de usar su poder de Scrap en Kouyaku, pidiéndole que se detenga. También, el prota tiene mucho miedo de Scrap, pues su abuela le dijo que este podía destruir las mentes. El protagonista sale de su habitación y toma a Ren. Juntos salen a tomar aire fresco, y aunque sigue lloviendo, este camina hasta llegar al club otra vez, casi de forma inconsciente. Ya ahí se pone a pensar en el por qué Kou intentó aprovecharse de él, y se pregunta si de verdad podrán vencer a Toue en esta situación. En eso llega el tipo Femboy, y le ofrece pasar al club para que no se moje bajo la lluvia. Juntos entran, y ya ahí, el Femboy le dice que pasen a su cuarto especial, pues hay mucho ruido en la discoteca. Aoba no está muy seguro de seguirlo, pero aún así lo hace. Ya cuando están en la habitación del Femboy, este le revela su nombre. Se llama Ryuhou. Ambos comienzan a beber té, y Aoba observa la habitación, notando que hay muchos tatuajes que adornan las paredes. Y es que resulta que Ryu es un tatuador. Él hizo los adornos. Aoba le pregunta el por qué lo sigue ayudando, y este responde que porque sintió un aura muy especial proveniente de él. Además le dice, hay fuerzas dentro de ti que luchan entre sí. Ryu habla de su amor por los tatuajes, y Aoba comienza a sentir sus ojos muy pesados. Ryu le dice, de verdad estoy muy interesado en ti. Aoba va perdiendo la conciencia, pensando en que es a causa del té que bebió antes. Ryu le dice, tú eres mi gran tatuaje. Me pregunto qué clase de distorsión se creará al combinar los dos. Me vas a mostrar, ¿no? Cuando Aoba despierta, este tiene un dolor de cabeza. Ryu le pide que no se mueva porque se hará daño, y que necesita de su ayuda para su investigación. Este dice, quiero ver cómo mi flor crece en tu espalda. Esta florecerá cuando beba todo el poder de ti. El tipo tiene en sus manos unas herramientas para hacerle un tatuaje, y entonces sale de la habitación para conseguir otras cosas. En eso se escuchan ruidos y entra Ren a la habitación. Este le dice que se escapó de su bolsa antes de que entraran a la habitación, logrando pedirle ayuda a Kou. Este último entra a la habitación y toma a Aoba para llevárselo. En eso llega Ryu y ambos discuten, pues Kou ya lo conocía de antes, aunque Ryu no lo recuerda. Es por eso que Kou se descubre la espalda, mostrándole su tatuaje. Ryu responde con lo siguiente, no pasa un solo día en el que no piense en ti. No olvidaré cómo adorné tu carne. Eres mi pieza maestra sin terminar. Ryu sale corriendo de la habitación y Kou intenta seguirlo, pero Aoba lo detiene porque tiene un mal presentimiento. Kou le pide que lo deje ir y entonces aparecen las siguientes opciones: sostenerlo fuerte o pensar en otra manera. Cuando Aoba sostiene a Kou, este tiene un dolor de cabeza y saca su poder de Scratch, pidiéndole a Kou que se calme. Este inmediatamente se tranquiliza y se disculpa por lo que le hizo el día anterior. Seguidamente, llegan los miembros de la pandilla de Kou, los Benishigure. Ellos revelan que ingresaron a Platinum Yell gracias a todos los contactos policiales con los que cuenta la pandilla. Todos juntos salen de ahí y se dirigen a un almacén en el mismo distrito. Ya ahí se meten a escondidas. El efecto sedante de Aoba disminuye y ahora ya puede caminar. Kou se disculpa una vez más con él, y Aoba se sincera diciendo que quiere conocerlo mejor, pues solo conoce a su versión de niños, y no sabe qué es lo que le ocurrió a él fuera de la isla. Kou lo piensa un rato, y entonces decide contarle toda la verdad, diciendo que cuando se fue de la isla, estuvo con su familia materna en Japón. Su madre era amante del líder de los yakuzas, por lo que la esposa no podía tener hijos. Esa mujer les hacía la vida imposible, y fue por eso que Kou regresó a la isla aunque su madre perdió la vida. Kou revela que el tipo Femboy, Ryu, era parte de los yakuzas, y que este mismo insistió a sus superiores para que lo dejaran tatuarlo.
Kou también revela la razón por la que siguió a las chicas cuando llegaron al distrito, y fue porque reconoció un tatuaje que llevaba una de ellas. Es así que la siguió con la intención de llegar hasta Ryu y tomar venganza. Aoba le dice que ahora le tocó a él ayudarlo de vuelta por todas las veces que Kou le protegía en su niñez. Después de esta charla, los miembros de Benny que están en el almacén los interrumpen para decir que rastrearon la ubicación de Ryu. Este entró a la Torre del Óvalo, esta que está en el centro de los 5 distritos. Seguido de esto, todos los chicos se dirigen a aquella ubicación. Cuando los chicos llegan ahí, intentan ingresar a escondidas mientras que otros distraen a los guardias, pero la puerta requiere identificación. Enseguida, Aoba recibe un correo de la damisela en apuros y este correo dice: la llave a tu corazón desbloqueará todo. De pronto, la puerta se abre así de la nada y entonces Kou y Aoba entran y toman un ascensor hasta el último piso. Cuando el elevador sube, los chicos avanzan por un pasillo en donde encuentran otro elevador y unos guardias comienzan a corretearlos. El dúo logra taclearlos y se abren paso hasta este otro elevador. Este ahora sí los lleva hasta el último piso, en donde solamente hay una puerta enorme. Los chicos esperan a los miembros de Benny Shigur para no entrar solos, pero como estos no llegan, deciden abrir las puertas. Ahí dentro, observan un cuarto en donde está Ryu esperándolos. Kouyako inmediatamente saca su espada, y Ryu amenaza a Aoba con que lo convertirá en su segunda obra maestra. Seguidamente, llegan los Benny Shigure, y estos capturan a Aoba. Los tipos tienen los ojos todos vacíos como si los estuvieran controlando, pero Kouyako no es capturado, por lo que decide tomar venganza contra Ryu. Este último revela que marcó a todos los Benny, incluyendo a Aoba. Esa marca funciona como una DROGA que libera la mente. Ryu menciona que a los Benishigure los había encontrado hace tiempo mientras estaban paseando en el distrito. Después de esto, Ryu chasquea los dedos y los Benny comienzan a herir a Aoba, torciéndole el brazo. Kou insulta al femboy y este último lo provoca diciéndole que tenga cuidado con sus emociones, o acaso ya olvidó cómo eliminó a su madre. Kou se enoja aún más y de pronto se pone mamadísimo. Sus tatuajes brillan de color rojo. Entonces Ryu revela que el tatuaje que le hizo es un experimento de Toe, quienes investigan cómo controlar la mente desde hace décadas. Ryu dice que entre más fuerte sea su ira, más consumirá su alma y el tatuaje florecerá. Entonces el femboy se entrega a Kou, permitiéndole eliminarlo, y este último así lo hace. Ryu dice: eliminado por mi propia obra maestra. ¡Qué honor! El femboy cae al suelo sin vida, y de pronto todos los Benny Shigure caen también. Aoba les checa el pulso y estos siguen con vida. Entonces el prota se debilita, y Kou lo ataca con su espada. Aún así Aoba logra esquivarlo, y tiene un dolor de cabeza con las mismas visiones de aquel tipo que extiende los brazos y le dice que la destrucción es el único camino. Hazlo antes de que él te destruya. Aoba mira a Kou a los ojos y se prepara para usar su Scratch. Esta vez lo hará conscientemente con su propia voluntad. Antes de que Kou lo pueda atacar, Aoba entra en su mente. Ya dentro de él, ahí observa un recuerdo de antes, cuando Kou estaba fuera de la isla. Aoba se encuentra como en una casa tradicional japonesa, y entonces comienza a caminar, abriendo varias puertas deslizantes. Entonces una cosa negra se le trepa encima. Esta cosa es el tatuaje de Kou. Aoba sigue avanzando, abriendo más y más puertas, hasta que finalmente llega a un cuarto que luce algo distinto. El protagonista voltea hacia atrás y ya no ve al tatuaje. En el cuarto, Aoba observa una versión infante de Kou. Este yace en el suelo, en donde está siendo tatuado por Ryu. El tatuaje comienza a treparse en Kou y Aoba es salpicado por líquido rojo. Cuando Aoba se da cuenta, ya no hay nadie en la habitación, pero en el cuarto siguiente se escucha mucho bullicio, como que hay gente que está siendo eliminada a espadazos. La puerta se abre y una mujer se asoma. Ella está cubierta de rojo y entonces cae al suelo llamando a Kou por su nombre. De pronto Aoba ve a Kou en el suelo. Él está casi cubierto enteramente por el tatuaje.
El prota intenta ayudarlo, pero una fuerza lo repele. Aoba no se rinde e intenta alcanzarlo una vez más, pero entonces aparece Ryu diciendo que Kou le pertenece. Aoba lo golpea y entonces el femboy se desintegra. Aoba sigue intentando alcanzar a su amigo y grita su nombre. Seguidamente es transportado a una habitación toda blanca. Aquí se observa como una especie de película antigua. Kou está narrando lo sucedido. Este dice que, después del tatuaje, despertó y ya había herido a todos los presentes, incluyendo a su madre. Esta última falleció en el hospital. Kou habla con Aoba y le dice: «Me había dado por vencido y quería quitarme la vida, pero al regresar a la isla y al ver que habías crecido mucho y estabas con esa misma sonrisa que tenías de niño, eso me dio esperanzas de que no todo lo que he hecho en mi vida es un fracaso». Aún así, los recuerdos del pasado volvían, y cuando vi a Ryu, supe que debía eliminarlo. Kou baja la mirada y parece darse por vencido. Su tatuaje está a punto de cubrirlo por completo. Aoba tiene visiones del tipo que le pide destruir. El prota se acerca a Kou y lo toma de los hombros, pidiéndole que no se rinda. Kouyaku vuelve en sí en el presente, y Aoba reconoce que ha usado Scratch para bien, sin dañar a alguien. El prota abraza a su amigo y Kou se siente muy conmovido. Entonces este le pregunta a Aoba si estaría bien que lo toque y lo bese. Aoba, quien también está muy conmovido, responde que sí, en un diálogo que dice: «Está bien». Este diálogo se repite una y otra vez. De pronto, en pantalla se muestran varias letras dispersas que al juntarlas dicen «Don't give up» o «No te rindas». En el final bueno de Kouyaku, fuera de las visiones, vemos que Aoba le pide a Kou que no se rinda. Este último está parado con sus ojos cerrados. El prota le dice que volverá a entrar a su mente para luchar con la culpa. De pronto vemos que Kou está siendo consumido por el tatuaje, y Aoba lo libera de la culpa y lo hace recapacitar, diciéndole que si muere, entonces él estará muy triste y que todos sus amigos sufrirán su partida. Aoba le pide que no se rinda y que acepte su pasado, pues eso no cambiará su percepción de la amistad que siempre han tenido. Además, el prota le dice que va a destruir su parte atrapada en el pasado. Ya volviendo a la realidad fuera de su mente, Aoba sigue teniendo aquellas visiones del tipo que le pide destruir. El protagonista lucha contra su propio poder, el Scrap. Este poder que destruye le pertenece a aquel ser que le susurra constantemente sobre destrucción. Aoba reconoce que el Scrap no es su deseo, sino sus instintos. El prota tiene miedo de seguir usándolo, pues siente que, en cuanto más lo usa, le entrega más poder a aquel ser de destrucción. Después de recapacitar y concluir que era necesario usar el Scrap para salvar la vida de Kou, de pronto, suena una alarma en todo el sitio. Los Benishigure despiertan. Kou toma a Aoba, quien está algo adolorido por los dolores de cabeza, y aunque el protagonista le pide que lo deje morir ahí por el temor de que pueda perder el control con Scrap, su amigo decide ignorar esta petición, diciendo que no le tiene miedo a su poder, pues ese mismo poder lo acaba de salvar. Después de una pequeña charla motivacional, todos se marchan pisos abajo para poder salir del edificio. Ya cuando salen del edificio, este se derrumba. Aoba recuerda aquel juego del caballero y la princesa, y entonces se pregunta si quizás alguien dentro de la torre los estuvo guiando todo este tiempo. Ya seguido de esto viene la conclusión de la ruta. Aoba cuenta que la torre de óvalo colapsó por un mal funcionamiento en el control central y que toda la gente escapó con vida gracias a los mensajes de alerta que decían que se iba a derrumbar. Aún así, sí que hay personas que no fueron encontradas, como lo son algunos trabajadores de Towe y el propio líder llamado Towe. Aquel incidente trajo a la luz el plan de control mental del mismo. Aoba sigue narrando y dice que todas las posesiones de la compañía se distribuyeron a otras compañías, incluyendo el propio juego de Rain, además de que Usui, el ser que era el árbitro dentro de los juegos, también fue reemplazado. El prota sigue narrando y dice lo que ocurrió con sus compañeros después del incidente. Este dice que no ha visto a Noise, pero que ha escuchado rumores de su pandilla. Claire lo visita de vez en cuando en la tienda donde trabaja. De Mink no sabe nada. También dice que Mizuki recobró la conciencia, pero que no sabe cuándo saldrá del hospital.
Él lo visita de vez en cuando y se muestra muy feliz. Por su parte, el prota dice que ya no tiene dolores de cabeza y que aquella presencia destructiva se debilitó, aunque aún la siente muy dentro de su corazón. El prota nos cuenta que después del colapso de la torre, Kouyaku, los Benishigur y él regresaron a sus hogares. Kouyaku estuvo un tiempo internado en el hospital, en donde durmió por 3 días, después despertó y todos volvieron a su vida cotidiana. Después de esta narración vemos que, una semana después, mientras Aoba se encuentra trabajando, de pronto entra Kou a la tienda y le dice que tienen que hablar de algo en privado. Aoba entiende a qué se refiere y le dice que lo verá después del trabajo. En un salto de tiempo vemos que ellos están en la casa de Aoba. La abuela no está. Ambos comen y después se van al cuarto, en donde se ponen algo incómodos y parecen muy nerviosos. Kou habla y le dice que al volver a esta isla, se prometió no herir a nadie y que quería proteger su sonrisa. Él continúa diciendo que normalmente está atraído hacia las mujeres, pero que ahora ve a Aoba como algo más que un simple bro. Aoba le pregunta si ya no es un mujeriego, y este le responde que no. Kouyaku toma la mano del protagonista y le dice que lo ama, que incluso lo sabía desde que eran niños. Los chicos se sonrojan y Aoba le corresponde con el mismo sentir. Después de esto ya sabemos qué es lo que pasa entre estos dos. Durante el acto, Kouyaku le pregunta a Aoba si lo dejaría cortarle el cabello, pues como sabemos, este es estilista, y Aoba jamás ha dejado que alguien le corte el cabello, por lo que esto tiene un valor importante. En otro salto de tiempo, Aoba narra que suele pasar 3 noches con Kou a la semana, y las demás las pasa en la casa con la abuela. Los chicos ya llevan 3 meses juntos, y Aoba finalmente dejó que Kou le cortara el cabello. El protagonista tiene una reflexión final en la que dice que ambos se ayudaron a sanar y a salir adelante. En la ruta de Kouyaku, el final malo se determina en la última decisión. Cuando Aoba está en la mente de Kou, aparecen unas letras en pantalla que claramente forman las palabras Don't Give Up. Pero si estas se acomodan en un orden incorrecto, entonces vemos el final negativo. Aquí se presenta lo que vimos anteriormente, que Kouyaku está abrazando a Aoba mientras este le dice It's okay, o todo está bien. Esta frase se repite una y otra vez como en el otro final, pero jamás se detiene. Kouyaku grita del dolor, y después Aoba narra que su poder falló. Kou pierde la cordura y es capturado por hombres de Towe y encerrado en el Platinum Jail. Aoba dice que lo que pasó es su culpa. El prota narra cómo aquel ser que le susurraba al oído se volvió cada vez más fuerte, consumiéndolo por completo. Es entonces que aquel ser continúa la narración. El ego de Aoba lo contuvo por mucho tiempo, pero que al usar tantas veces Scrap, este ser se volvió más fuerte. Cuando Aoba falló al usar Scrap, este perdió el deseo de resistirse. Este ser dice que su único deseo es destruir, y que Kou ahora es solo una criatura al igual que él, que se mueve por instinto. La narración continúa y dice que tiempo después, Towe los puso en custodia y que la corporación logró controlar a todos los ciudadanos de la isla con un evento en el que utilizarían las luces y sonidos. Además, la corporación compró toda la isla y declaró independencia de Japón, convirtiéndola en un país que logra aterrar al resto del mundo. El tipo sigue narrando que junto con Towe, ellos logran comandar la isla, pues el Aoba malvado es indispensable para destruir la mente de las personas. Bajo esta alianza, se le permite tener una recompensa, y es poder jugar con Kouyaku, quien se muestra encerrado en una celda, completamente consumido por la maldad de su tatuaje. Él es como una bestia de la cual Aoba malo se puede aprovechar. En la escena final, juguetea, entre comillas, si saben a lo que me refiero, con Kouyaku, narrando que lo hace cada vez que puede. Hasta aquí esta primera parte con la ruta de Kouyaku. En los otros videos vamos a revelar grandes misterios, como quién está detrás de la compañía Towe y qué es lo que busca, o también por qué Aoba tiene ese poder de Scrap, cuál es su origen. Si el video te ha gustado, deja tu pulgar arriba y si eres nuevo, suscríbete. Por último, quiero agradecer a los miembros del canal. Nos veremos en la próxima parte. Adiós.